Para hacer esta pequeña muestra de la flor, estoy usando el hilo Emily's. Es 100% algodón mercerizado de la marca Omega. Esta bola tiene 150 gramos, es color amarillo, el número 5. El gancho que usé es 2.25 milímetros. Este hilo lo tengo en mi tienda en línea. Abajo en la cajita de información del video les voy a dejar el enlace para que visiten la página y vean los diferentes colores que pueden ver. Empiezo a tejer 10 cadenas para formar un círculo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Deslizo en la primera cadena. Para la primera vuelta, 4 cadenas, 2 puntos altos de 2 lazadas. Lo dejo sin cerrar. El siguiente punto alto y se cierra en un solo punto. Tejo 16 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Paso las 3 cadenas, 1, 2, 3 y en la siguiente deslizo 3 cadenas y de nuevo 3 puntos altos de 2 lazadas. Se cierran en un solo punto. Las 16 cadenas de nuevo. Paso 3 cadenas, 1, 2, 3. En la siguiente deslizo 3 cadenas y de nuevo 3 puntos altos de 2 lazadas. Se cierran en un solo punto. Las 16 cadenas de nuevo. Paso 3 cadenas, 1, 2, 3 y en la siguiente deslizo 3 cadenas y se va a seguir tejiendo los mismos grupos de 3 con los lazos de cadena para tener en total 8 grupos de 3 puntos altos. Se termina esta primera vuelta. Están los 8 grupos de 3 puntos altos, los últimos espacios de cadena y deslizo arriba de los 3 puntos y ahí está terminada la primera vuelta. Se empieza la segunda vuelta. Voy a tejer la cadena con 3 medios puntos. En este lazo se van a tejer 17 medios puntos.
Tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En el espacio de cadena, 3 medios puntos, y así se va a repetir en cada espacio de cadena, 3, 17 y 3 medios puntos en la segunda vuelta. La vuelta 2 aquí está terminada. Deslizo en el primer medio punto, deslizo en el siguiente medio punto, el siguiente deslizo y en el siguiente para tejer 4 cadenas y empezar la vuelta 3. Pasando un punto, se teje el punto alto de una lazada con 2 cadenas de separación y pasando un punto, dos cadenas, se pasa un punto, 2 cadenas, se pasa un punto. Voy a contar este como punto alto. Es 1, 2, 3 y 4. En el siguiente, 2 cadenas y en este mismo punto se teje el siguiente punto alto, 2 cadenas, se pasa un espacio y se tejen los 4 puntos altos separados de 2 cadenas, se pasa un punto, se pasa un punto, ahí está el primer lazo con los puntos altos. Es en total 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos. Se pasa este espacio y en el primer medio punto del lazo, el primer punto alto con 2 cadenas, se pasa un punto, las 2 cadenas, se pasa un punto, dos cadenas, se pasa un punto y así se va a repetir en cada lazo los 10 puntos altos en la vuelta 3. Aquí tengo los últimos puntos altos con el espacio de 2 cadenas y deslizo en la segunda cadena, en el espacio de cadena, en el siguiente, en el punto alto, en los 2 espacios de cadena, en el punto alto y por debajo de la cadena. Tejo una cadena, un medio punto, 3 cadenas y en el mismo espacio el medio punto. En el siguiente, un medio punto, 3 cadenas, medio punto, medio punto, se deben de tejer 5 grupos de 3 cadenas. Este es el último. Son 5 en cada lazo, 5 lacitos de 3 cadenas.
En medio de cada lazo son 2 cadenas y paso 2 espacios y en el tercer espacio medio punto y así se repite toda la vuelta, que es la vuelta 4, que es un total de 4 vueltas. Termino la última vuelta, que es la 4, tengo 2 cadenas y deslizo en el medio punto y ahí está la vuelta terminada. Tengo el segundo motivo para unirlo. Estoy en la última vuelta, que es la 4, y se necesitan 2 lazos para unir con estos 2 del primer motivo. Aquí tengo 2 lacitos de 3 cadenas. Este es el de la punta. Una cadena. Al lado derecho que esté el primer motivo. Deslizo. Una cadena y el medio punto. Así termino los siguientes 2 lacitos de 3 cadenas. Voy a continuar con el siguiente. 2 cadenas. Paso 2 espacios. El de la punta, una cadena, deslizo, una cadena, el medio punto, dos cadenas y se desliza en el primer medio punto. Aquí están los puntos deslizados para empezar la última vuelta. Ahí está terminado. Voy a continuar para tener 2 motivos más para unirlos a estos 2 lazos. Tengo 4 motivos, aquí están unidos. Voy a tejer la flor del centro igual a esta. 10 cadenas para empezar el centro de la flor con 4 cadenas, los 2 puntos altos de 2 lazadas, cerrado en un solo punto, 7 cadenas, tres puntos altos, cerrado en un solo punto, las 7 cadenas y el grupo de 3 para tener 8 grupos de puntos altos. Los 8 grupos de 3 puntos altos, las últimas 7 cadenas y deslizo arriba de los 3 puntos. La última vuelta, por debajo de la cadena, deslizo una cadena, 3 medios puntos, una cadena,
el tejido al lado derecho y voy a empezar. Esta es la punta de los dos lazos. En este espacio de 3 cadenas deslizo una cadena, medio punto, 2 medios puntos más, 3 medios puntos, una cadena y sigo en el otro lazo. Estos dos lazos se van a pasar. Este es el que sigue y este es el siguiente lazo. En este, antes de la punta, voy a deslizar una cadena, 3 medios puntos, 3 medios puntos, una cadena. Cada punto deslizado se va a ir formando en cada lazo los 3 medios puntos, 3 medios puntos, una cadena. Se van tomando estos primeros lacitos de 3 que están cerca de la punta. Voy a seguir con este siguiente lazo, enseguida este y este que tengo aquí, y este es el último, dejando estos dos en la parte de abajo sin tejer, estos dos sin tejer, así como está en este lado, con 3 y 3 medios puntos en medio de cada punto deslizado. Aquí ya están todos los lacitos con el punto deslizado y aquí voy a cerrar la vuelta. Prácticamente son 2 vueltas que se tejieron para unir la flor. Ahí está terminado. Se le puede ir agregando igual estas 2 uniones, estas 2 en cada lado. Aquí, dependiendo de esta, van a estar 4 motivos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Y se le va a ir colocando esta flor. Lo puede tejer a la medida que guste. Se puede hacer el mantel cuadrado, rectangular. Gracias si vio este tutorial hasta el final. Espero que le haya gustado. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.